Estoy en el bosque nuboso de Monteverde, en una de las zonas altas del país, y quería hablarles un poquito acerca de la dinámica de bosques de altura, de mediana altura en el país. El área de Monteverde es precisamente muy famosa por algunas cosas en particular. Una de ellas es un área bastante reconocida a nivel mundial por la conservación del bosque nuboso. Una de las características importantes del bosque nuboso es precisamente que tiene nubes. Y esas nubes no se forman por sí solas, bueno, se forman por sí solas, pero no se forman eh, porque sí. Tienen en realidad que ver con las características estructurales del bosque. Este tipo de bosques están hechos, o este tipo de bosques de alturas están estructurados de cierta forma en la cual las plantas y los organismos retienen muchísima agua en forma de nubes. Esa agua, por supuesto, es muy importante para recargar los acuíferos en la zona y por eso es que el bosque se mantiene bastante verde. Uno de los problemas que hemos estado observando en los últimos años es que en muchísimas zonas en el mundo, incluyendo por supuesto estas zonas de Monteverde, ha existido mucha deforestación en las partes bajas del bosque. Cuando existe este tipo de deforestación, el gran problema es que las temperaturas en las zonas bajas suben, y al subir esas temperaturas en las zonas bajas crean corrientes de convección que permiten que los vientos que vienen cargados de humedad, empujen las nubes un poco más hacia arriba de lo que las hubieran empujado en condiciones normales. Cuando esto sucede, las nubes se forman arriba del bosque y no en el bosque. Y cuando precisamente este fenómeno se da, no hay tanta retención de agua en el bosque. Esto hace que los bosques tropicales de altura carguen menos agua de lo que solían cargar en el pasado. El área de Monteverde es un ejemplo clásico de este fenómeno que les acabo de explicar, y posiblemente esto, junto con otro montón de factores, por supuesto ambientales, y un montón de factores biológicos y factores antropogénicos, son los que han permitido que las especies en el bosque, en este tipo de bosques, hayan variado con respecto al tiempo. Para la gente en Costa Rica, el caso de Monteverde es bastante famoso porque hay especies que existían aquí que ya no existen, particularmente de anfibios, aves y algunas plantas. Y probablemente esta dinámica de extinción y especiación también, por supuesto, se siga dando en los próximos años con el efecto de fenómenos globales como cambio climático. Estoy en una de las zonas de altura intermedia en nuestro país, en el área de Monteverde, específicamente cerca de la Reserva de Santa Elena, en una zona turística bastante importante por estos lados. Ustedes pueden ver a mis espaldas el jardín tan lindo que tienen por aquí. Por supuesto, a los turistas les fascina ver ese tipo de cosas porque tienen un atractivo visual muy alto. Sin embargo, algo que es importante tener en cuenta es que en zonas altas los ecosistemas son un poco frágiles, son relativamente frágiles, y en realidad para mantener muchos de los individuos, de las especies que podemos tener en jardines como estos, se necesita la interacción de un montón de elementos biológicos y un montón de elementos climáticos para que las especies se mantengan vivas dentro del bosque. De otra forma no podríamos extraer esas especies de forma sostenible del bosque para poder plantarlas y tenerlas en jardines como este. Otro elemento importante de este tipo de jardines, y es algo que muy poca gente toma en consideración, es que a mis espaldas podemos tener especies, o en este tipo de jardines podemos tener especies que son importantes para la zona, especies claves para los ecosistemas de altura. Cuando tenemos este tipo de especies conservadas en forma de jardín, a eso le llamamos conservación ex situ. Ex situ significa que están fuera de su sitio natural, en este caso el bosque. Y la conservación ex situ es relativamente importante para mantener especies en muchísimos casos. Hay muchísimos casos alrededor del mundo en los cuales las especies naturales de un ecosistema dado se mantienen precisamente conservadas en ecosistemas artificiales como el que estamos viendo acá.
Sin embargo, por supuesto, la idea es que podamos utilizar los jardines como zonas de conservación ex situ, manteniendo la diversidad propia del bosque en las zonas naturales. Estoy de nuevo en uno de los bosques, en uno de los puentes, perdón, colgantes de la zona de Monteverde, y quiero hablarles un poco de la importancia de este tipo de estructuras turísticas para efectos de conservación ambiental. Por supuesto, mucha gente que viene a estos lugares viene con la intención de aprender un poco sobre el bosque, caminar sobre el dosel del bosque. Es interesante siempre cuando uno no ha caminado sobre estas estructuras hacerlo, pero el hecho de que estas estructuras estén presentes en zonas boscosas como esta, precisamente también permite que los interpretadores, los diferentes guías que trabajan en estas zonas, puedan educar un poco a la gente. Cuando eso sucede, por supuesto, lo quiera uno o no lo quiera, cuando uno es turista se lleva algo para la casa mucho más que las fotografías y los recuerdos de estar en el puente. Y parte de lo que se lleva uno tiene que ver con la información, que ya ahora uno sabe que tal vez, posiblemente no conocía antes de hacer este tipo de actividades. Eso es importantísimo. Este tipo de actividades ecoturísticas no solo le permiten a los diferentes turistas de los diferentes lugares del mundo disfrutar y tener una experiencia nueva y un poco diferente, sino que también les permite irse a la casa con un poco más de conocimiento biológico, ecológico y ambiental que posiblemente no tenían antes de la experiencia.